El huachicol es el tema que ahora trajo a la mesa la presidenta de la República y le decía yo al principio del programa, pues no, que ya lo habían acabado. No dijo López Obrador que ya no había huachicol. Y ahora la presidenta dice, oigan, espérenme, es que hay un montón de gente involucrada en todo esto. En la línea telefónica el doctor Ramsés Pech, que ya es parte aquí de la casa, a quien le agradezco muchísimo, él es experto en temas energéticos. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Bien, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Igualmente, doctor Ramsés. A ver, pues, como que se abrió la cloaca, ¿no? Con la detención de quien fuera gobernador de Baja California y ahora ya se dio cuenta el gobierno de que el huachicol está por muchos lados, ¿no? Sí, y yo creo que, a ver, ya tenemos detectado varias formas de robo de combustible. El primero, acuérdense que es el que teníamos por ductos que se hicieron, se compraron las pipas famosas para poder reducir el robo de combustible en los ductos. Luego surgió en el 2021 la introducción de combustibles con otro tipo de arancel, es decir, en vez de diésel se metía lubricantes. Y ahora tenemos la modalidad en donde se están metiendo ciertos combustibles con una menor cantidad de volumen de lo que se declara en esta parte. Aquí lo más importante para dejarle al público es que las nuevas leyes que se promulgaron en el año 2025 ya establecen que se tiene que tener desde el inicio donde se compra el producto, ya sea en Estados Unidos, en México o en otra parte del mundo, su introducción en la parte de las aduanas, donde las aduanas tienen ya una corresponsabilidad que antes no tenían, y hoy con la trazabilidad que se tiene, con las unidades que tienen que tener el GPS, el QR, los comercializadores, distribuidores que tienen que declarar TENSAT el contrato, a quién le venden, cuánto le venden, y las estaciones de servicio también tienen que dar toda esta información. Creo que ya no debería haber ningún pretexto para tener más robo de combustible. Esto está surgiendo de lo que anteriormente se tenía. Hay que esperar las investigaciones de este último y determinar que si son uno o varios, porque esto no nomás es una sola persona, sino son varias personas en los diferentes sustracciones que se tiene del robo de combustible en nuestro país. Yo recuerdo hace, no me acuerdo, unos 6 meses, doctor Pech, que me decían los gaseros, voy a dejar ahorita tantito el tema del petróleo, voy al gas, que algunas inclusive carreteras del Estado de México, hay lugares donde venden gas a diestra y siniestra, obviamente de manera ilegal, y llegan los camiones, cargan mucho más barato, los reporteros lo sabemos, los que compran lo saben, pero la autoridad hace caso omiso y como el gas pasa lo mismo con los ductos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, y ahí creo que hay una corresponsabilidad porque, como bien todos lo sabemos, bueno, se tiene que comprar el producto, alguien lo compra, pero hay un monitoreo, como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía ya instaló en que todas las unidades deben tener GPS y deben de estar en un centro de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía. Ya sea como gasolina, diésel o el gas licuado de petróleo, ya hay una trazabilidad de la molécula en dónde se compra, quién lo compra, y creo que ahorita ya no debe de haber ningún texto para no saber en realidad quién compra, quién hizo la comercialización, distribución y en dónde se está expidiendo, ya sea una estación de servicio o algún centro de distribución de gas natural licuado de petróleo, que es el GLP. Entonces, no debería de haber ya más esto. Lo que está surgiendo, como todo lo que hemos escuchado, son investigaciones que llevan más de un año, pero la realidad es una. Estamos muy lentos en cuanto a las investigaciones que realizamos de robo de combustible porque, como bien lo comentas, esto se sabe a diestra y siniestra porque en algunos lugares vemos que hasta en las propias carreteras venden los combustibles. Oiga, doctor Pech, y otro tema, según tengo ahí cifras, 1 de cada 5 barriles que saca Pemex, pues se pierden, ¿no? O sea, no entra a las arcas de petróleos mexicanos. Ahí yo voy a diferir un poquito. A ver. Porque ahí hay un gran problema. A ver. He escuchado mucho que dicen que se pierden 30,000, 60,000 y todo eso. A ver, hay un problema que se llama de medición. Esto es una normatividad y una ley que salió en el año 2014-2015, donde Pemex tiene que tener los sistemas de volumetría y se tiene que tener un balance de, vamos a llamarlo así, de materia. El petróleo que es extraído en el subsuelo por pozos, que es enviado a centros de almacenamiento, ya sea refinerías y todo, debe haber un buen balance. Aquí lo que estoy yo viendo, independientemente si falta o no, es que en el balance que tiene Pemex hoy en día carece de transparencia, derivado de que muchas de las formas como miden el volumen del petróleo crudo están algunas de estas obsoletas, algunas de estas no se miden, y en otras, hay que decirlo muy en claro,
cada petróleo crudo tiene una calidad, cada petróleo crudo tiene una densidad y dependiendo mucho de las condiciones de temperatura y todo, es como se mide. Entonces, posiblemente sí pueda haber un volumen diferencial, no creo que sea tan grande como el que se está comentando, pero sí creo que tendría que haber una transparencia en el sentido por parte de Pemex y sobre todo de decir cuánto crudo sale de todos los pozos, cuánto crudo llega a los centros de almacenamiento, ya sea los subterráneos o los que están en las refinerías, cuánto de este se exporta y debe haber un buen balance en funciones de los volúmenes y de las mediciones que se tienen en todos los puntos. Cosa que yo creo que ahí deberíamos empezar para determinar si realmente se está haciendo un buen balance. Sí. Y por último, doctor Pérez, desde su punto de vista, con las declaraciones de la Presidenta de la República hoy por la mañana, ¿cuál sería la ruta para frenar el tema del huachicol, que ya no lo habían vendido como que no había huachicol en el país? Y vemos que ella decía hoy, hay hasta empresarios, hay muchísima gente involucrada. ¿Cómo frenarlo? ¿Cuál es el origen del problema? ¿O del robo de hidrocarburos, no? El origen del problema, yo creo que a partir de hace un año y medio no debe de estar sucediendo esto. Esto estamos hablando que son investigaciones del 2022, 2023, 2024. A partir de 2025 ya es muy complicado por la trazabilidad. Hubieron cambios en cuanto a los tiempos, cómo te dan un permiso de importación, comercialización, distribución. Ahorita estamos viendo que la Comisión Nacional de Energía está por auditar a las empresas que tienen de autoconsumo. Haz de cuenta que tienes tú una unidad de fletera y pues comprabas el combustible donde querías, pero no es así, porque tienes que comprar una estación de servicio, al menos que tuvieras un permiso de autoconsumo para que tú tuvieras tu propia bomba de despacho para tus unidades. Entonces hay muchas regulaciones que ya están. Yo creo que todo lo que ya esté a partir del 2025 en adelante ya es una responsabilidad del gobierno, sobre todo en el sentido del monitoreo y sobre todo las herramientas que ya tiene la Comisión Nacional de Energía. Y la otra, la corresponsabilidad, sin lugar a dudas, las estaciones de servicio, porque ellas saben de la trazabilidad, cómo les llega el producto, el que hace la importación, el que comercializa y distribuye, sabe de dónde viene y creo que ya no debe haber un sobretexto a partir del 2025 con los cambios de las leyes de lo que está sucediendo. Todo lo que está antes de esta fecha que estoy comentando, pues son investigaciones que datan del 21, 22, 23 y 24 y creo que lo que acaba de salir no solo debe haber esta investigación, se debe profundizar mucho más en los barcos que se importaron, en los combustibles que se metieron en el 2021. Hasta la fecha no hemos sabido de todo eso del 2021 que detectó el SAT, quiénes fueron, cómo fueron. Los barcos, sabemos que son 2 individuos que están en prisión, pero la realidad esos 2 individuos por sí solos no pueden hacer eso, tienen que tener agentes aduanales, tienen que tener transporte, tienen que tener centros de almacenamiento, no es 2 personas lo van a hacer. Espero que las investigaciones vayan más allá y creo que el robo de combustible no es de 1 o 2 personas, es de un grupo y creo que debe estar bien sustentado las investigaciones porque no vaya a ser que se les vaya a caer por no tener la información correcta y correrle a la ligera con las pruebas y a la mera hora les demuestren que no es cierto. Cierto. Pues doctor Pei, no sabe qué gusto nos da poderlo saludar y siempre agradeciéndole su amabilidad por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, que tenga un fin de semana y cuídate, te doy un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Tiene usted el tema del huachicol.